Hola, soy Justin Peralta y en esta ocasión vamos a llevar a cabo un análisis de nodos sobre este circuito, que es el mismo que el problema anterior, en el cual resolvimos el mismo circuito eh, por método de mallas. Eso pues en esta ocasión vamos a resolverlo por el método de nodos. Entonces pues para ello vamos a comenzar por va a identificar cuáles van a ser los nodos pues de este circuito y pues por nombrar un nodo de referencia. Entonces primero que nada vamos a nombrar el nodo de referencia como este de aquí, que va a estar conectado a tierra y por lo tanto pues es de 0 volts. Asimismo van a ser estos otros dos nodos de 0 volts, puesto que están conectados pues sin ningún otro elemento en por medio, pues también con este nodo, de forma que pues todo esto es un solo nodo. Bien, aquí vamos a nombrar un nodo, vamos a llamarlo A' para que no se confunda con el potencial BA. Este va a ser B y aquí va a estar C. Debemos notar que entonces la diferencia potencial entre nodo A' y este nodo de referencia es de 6 volts, es decir que VA' menos 0 volts es igual a 6 volts, de donde VA' es igual a 6 volts. Eso lo podemos conocer de buenas a primeras. También podemos conocer de buenas a primeras que la diferencia potencial entre entre el nodo B y el nodo de referencia es BA, es decir que B sub B es igual a BA, que es nuestra pregunta, ¿cuál es ese voltaje BA? Luego también podemos saber que la diferencia potencial entre nodo C y nodo referencia es de 0 volts, es decir, la diferencia de potencial entre este nodo C y el nodo de referencia es de 4 veces el voltaje B sub A. Esto quiere decir entonces que BC es igual a 4 V sub A. Entonces hemos observado que pues ya conocemos un potencial de un nodo, y los otros dos potenciales que desconocemos ya los pusimos en términos de un solo potencial que nos interesa, o ya los relacionamos, por así decirlo, pues en términos de BA, que es el de la pregunta principal. Entonces, pues básicamente si ponemos todos, no es necesario aplicar dos veces la ley de Kirchhoff de corriente, es decir, en este nodo y en este otro, puesto que pues ya básicamente todo se redujo a encontrar una sola variable, que es BA. Por lo tanto, pues nos podemos simplemente conformar, por así decirlo, con aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en este nodo B, y eso va a ser una ecuación para una sola variable, puesto que podemos expresar el potencial BC en términos de ese potencial BA, esta diferencia potencial. Entonces con eso ya estaría. Así que vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Entonces voy a proponer una corriente que baja, que va por aquí, y otra que también baja por acá, ¿no? Con lo cual pues aquí va a venir una corriente que sube. De esa forma entonces voy a tener que las corrientes que salen son estas dos. Vamos a llamarles I1 e I2. Y esa corriente que entra es I3, de forma que tenemos que I3 es igual a las corrientes que salen, que es la corriente que entra, esta I3, es igual a las corrientes que salen, que van a ser I1 más I2. Muy bien, entonces vamos a expresar mediante la ley de Kirchhoff, mediante la ley de Ohm, estas corrientes en términos de diferencias de potenciales. Esto quiere decir entonces que I3 la podemos expresar como la diferencia potencial entre 0 volts y B sub B, es decir, BA, ¿no? Entonces B sub B sobre la resistencia, esto va a ser R1, R2 y R3. Entonces sobre R3, ¿no? Lo cual por supuesto lo podemos poner en términos de BA. El negativo de BA sobre R3 es igual a ¿qué? A I1, la cual es la diferencia potencial entre B y A' entre el valor de resistencia R1. Luego más el valor, más la corriente I2 en términos de la ley de Ohm, pues vendría siendo, como es esta que sale, entonces viene siendo la diferencia potencial entre nodo B y nodo C, la cual es pues la diferencia potencial entre nodo B y nodo C
sobre el valor de la resistencia de R2. Por supuesto, podemos expresar este potencial B sub B y este potencial B sub C en términos de el potencial B sub A. Entonces esto es igual a el potencial B sub A menos el potencial B sub A' sobre R1 más, este va a ser B sub A y este va a ser pues menos 4 veces B sub A. Entonces esto se va a reducir a menos 3 veces B sub A entre R2. Muy bien. Entonces, pues aquí está planteada la ecuación ya. Vamos a replantearlo, vamos a igualarla para tenerlo más claro. Esto va a ser el negativo de BA entre R3. Muy bien. Entonces, pues básicamente ya tenemos todo en términos de una sola variable que es B sub A, de forma que vamos a multiplicar todo por R1, R2, R3, de manera que vamos a tener pues multiplicando aquí por R1, R2, R3, R1 se va a dividir, vamos a tener R2, R3, entonces vamos a seguir por acá, vamos a tener R2, R3 por este binomio que es B sub A menos B sub A', la cual conocemos, menos 3 veces R2 se va a dividir, entonces va a quedar R1 y R3 multiplicando por BA, y esto es igual a R3 se va a dividir, entonces esto va a ser el menos R1 R2 por B sub A. Vamos a sumar todos los términos estos y bueno, restar todos los términos de B sub A del otro lado de la igualdad, de donde entonces vamos a tener que bueno, vamos a tener menos R1 R2, sumamos a ambos lados esto, entonces vamos a tener más 3 veces R1 por R3 y vamos a restar esto, entonces de forma vamos a tener menos R2 por R3 multiplicando por BA es igual a que pues el término que se quedó del otro lado de igualdad es BA', entonces esto va a ser el negativo de R2 R3 por BA', entonces tenemos que B sub A, la diferencia potencial BA, la cual pues es esta, es igual a esto, lo cual lo voy a poner aquí menos, vamos a tener, primero voy a escribir la suma que va a ser 3 veces R1 R3 menos R1 R2 menos R2 R3, y pues en el numerador vamos a tener R2 R3 por BA'. Podemos sustituir valores para encontrar el valor de BA. Entonces vamos a tener menos R2, que son acá 3 kilo ohms. Bueno, recordemos que pues no hace falta realmente poner las unidades de los ohms, dado que pues aquí todo eso son kilo ohms cuadrados, ¿no? O sea, son todas estas unidades son kilo ohms al cuadrado. Acá también, entonces pues se van a cancelar las unidades y simplemente me va a dejar esas unidades que son volts, de forma que pues simplemente pues se puede calcular con los números, ¿no? Bueno, eso es nada más una pequeña anotación para no hacernos bolas, por así decirlo, con las unidades de las cantidades que están aquí involucradas. Entonces vamos a tener R2 que son 3, vamos a obviar las unidades, y R3 que son 2 por el valor de el voltaje o el potencial BA', que son 6 volts, dividido entre 3 veces resistencia R1, que es de 1, por la resistencia R3, que son de 2, menos R1 por R2, que son 1, por R2, que son 3, menos R2, que son 3, por R3, que son 2, lo cual nos da un valor de 12 volts, por supuesto. Muy bien, entonces pues ya obtuvimos el valor del potencial, bueno, la diferencia potencial que nos pide la pregunta. Entonces pues es faltaría, por decirlo así, pues expresar cuáles son los valores de las corrientes, pues en términos de
pues de esta que acabamos de obtener, puesto que ya conocemos prácticamente el potencial de todos los nodos, bueno, B sub B, B sub C, pues en términos de este que acabamos de obtener. Entonces pues ya sería cuestión de decir, bueno, pues I1 es la diferencia potencial entre B sub B y B sub A'. Entonces vamos a tener, pues B sub B es B sub A menos B sub A' entre R1, lo cual va a ser, pues aquí tenemos 12 volts menos 6 volts, tenemos 6 volts sobre 1 kilo ohm, lo que nos va a dar pues 6 miliamperes, igual a la corriente que habíamos obtenido en el circuito anterior. Luego aquí vamos a tener que I3, bueno, I2 es en realidad, I2 es igual a la diferencia potencial entre nodo B y nodo C, pero nodo B es BA y nodo C son 4BA. Entre R2, esto pues va a dar igual a menos 3VA entre R2, lo cual como R2 son 3 kilo ohms, entonces pues 3 y 3 se van a eliminar, de donde nos va a quedar con este menos 12 miliamperes, que pues es exactamente igual a como habíamos obtenido en el circuito anterior. Entonces pues aquí si nos dice que sale una corriente I1, sale una corriente I2 y entra una corriente I3, pues podemos obtener I3 como habíamos obtenido acá, como habíamos hecho. Entonces I3 por ley de Kirchhoff de corriente es igual a la suma de estos dos. Entonces aquí tenemos pues básicamente menos 6 miliamperes, lo cual pues también coincide, considerando las direcciones que hemos propuesto para estas corrientes, en este caso coincide con los resultados obtenidos en el circuito anterior, en el problema anterior. Entonces bien, con esto concluimos este análisis de nodos efectuado sobre este circuito.